Hola, buenas tardes. Ahí sí, aló. Buenas tardes, muchas gracias y bienvenidos a esta nueva sesión de Libro Abierto, un ciclo de entrevistas realizadas por el Departamento de Extensión de la Biblioteca Nacional, que esta vez ha sido dedicada a el mundo del audiovisual, del cine. Hoy día es nuestra última entrevista del año y contamos con la presencia de Paulina García. Muchas gracias por venir. Pueden aplaudir, no sean tímidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Encantada de conversar con ustedes. Es un horario difícil, en un día difícil que el viento transforma esta ciudad en un caos. Así que muchas gracias por venir. Bueno, Paulina es actriz, me imagino que todos ustedes lo saben porque están acá. Actriz de la Universidad Católica. Ahí egresó, tiene estudios de postítulo en dramaturgia, en dirección, partió en el teatro, en el mismo teatro de la Católica, hizo mucho teatro y después hizo televisión y luego cine. O sea, ha estado en las tres principales plataformas en las que el público reconoce muchas veces a los actores, a veces la televisión es la que lo hace más famoso. El teatro es la cuna de muchos actores donde realmente se forjan y sigue siendo su gran amor. Y el cine, para muchos, sobre todo en Chile, es un espacio raro, privilegiado, como que de pronto aparece. No es algo habitual, no hay una gran industria del cine en Chile. Y Pali, si bien no tiene tantas películas a su haber y no partió hace tanto tiempo en el cine, tiene, por supuesto, varias películas, pero una que le ha dado muchas satisfacciones y que todos ustedes deben conocer, que es Gloria, ¿no? Sebastián Lelio, con la cual ganó el Oso de Plata en Berlín. Así que vamos a ir conversando de todo un poco y después vamos a tener el momento, un espacio para que ustedes también pregunten y conversemos, que esto sea una conversación. Partamos con el teatro. Igual a la gente le gusta el cine, pero yo creo que es una parte importante de tu trabajo. Yo me acuerdo que yo hice 2 críticas de teatro en mi vida. Porque yo mucho tiempo me dediqué a escribir de cine, de hecho es lo que más tiempo hice, crítica de cine. Partí muy chico, que nada sabe, nada teme, en la revista APSI. Y me acuerdo que como no había crítico de teatro, en 2 oportunidades me pidieron que escribiera de teatro. Y a mí me daba mucha vergüenza, porque ya escribir de cine siendo tan chico, pero era lo que me gustaba, pero de teatro. Y fue una obra, la primera una súper fácil, La Manzana de Adán, que se acaba de estrenar, la Alfredo Castro, y la segunda fue Cariño Malo. Así que fue la segunda de las únicas 2 críticas de teatro que hice. Cariño Malo, que fue una de las obras importantes en la que tú estuviste, en la Universidad Católica, ahí en la Plaza Ñuñoa. ¿Qué significó para ti esa obra, esa época, ese teatro ligado a la Universidad Católica? ¿Qué representa para ti en tu vida ese tiempo? Es bien emblemático que haya sido La Manzana de Adán y Cariño Malo. Te faltó La Negra Esther y Sí. habíais completado la trilogía de obras emblemáticas de finales de los 80, principios de los 90. Dentro, justamente, significa haber estado dentro de esa trilogía de obras que venían como a plantear algo distinto para el teatro. Eh, el feminismo estaba totalmente de capa caída y nosotros planteamos una obra sobre mujeres, escrita, dirigida, actuada, escenificada, musicalizada, en fin, entrenada a las actrices, todo solo por mujeres, lo que a la época era, eh, lo que menos nos dijeron fue como, qué estupidez. Fue como lo que menos nos dijeron eh, y para nosotras fue una obra muy determinante en la carrera de todas. A todas nos significó un camino muy claro de qué hacer, para dónde ir. Fue una obra trágica también. Una de nosotras se murió en el proceso, una vez ya estrenada, entonces también nos marcó muchísimo. Nosotras seguimos viéndonos
por lo menos una vez al mes el grupo hasta el día de hoy. Sí, Sí, mira. por lo menos una vez al mes, ¿Quiénes como se muy... juntan? a ver, Ines Stranger, que cursó de dramaturga, eh, la Claudia Echenique, que era la directora, la Giselle de Melchiore cuando viene, que es una de las actrices, Claudia Celedón, la otra actriz, esta es la tercera actriz, la Marcela Correa, que hizo el espacio y el Wow. diseño, y la Carla Lobos, que yo en un momento determinado salí de la obra y ella me reemplazó, pero cuando volví seguimos siendo tan amigas y ese grupo se ve regularmente. La músico murió, se enfermó y murió, eh, pero el grupo sigue siendo muy homogéneo hasta el No día de hoy. sabía lo Sí, marcadora que había sido como al punto de que ellas siguen unidas, sí. mira. Y de hecho volvimos a remontarla el 2001, creo, 2002, no recuerdo bien, el 2001 creo que fue. Eh, y fue un reencuentro total y nosotros dijimos que tiene que hacer esta obra aquí 10 años después, como que pensábamos que no se sostenía y luego, claro, la obra la estrenamos siendo no habíamos alcanzado los 30 años, ninguna, eran todas chicas. Yo creo que era una de las mayorcitas, yo todavía cuando estrené no tenía 30. En cambio, cuando la repusimos ya estábamos sobre los 40. Entonces, era, era difícil volver a poner los temas de esa manera. Pero estaban vigentes, fíjate, estaban sorprendentemente vigentes y llenamos otra vez y tuvimos una temporada exitosísima. Y yo creo que una obra así hoy día seguiría vigente. Hay No, ciertas cosas en Chile que no cambian lamentablemente, es digamos. curioso, pero cada cierto tiempo el feminismo se da por muerto y de repente ¡pop! Despierta y vuelve a crecer y crece con más fuerza. Bueno, y eso sucedió en ese momento del 2000 en que eran los primeros pingüinazos, además. Ya habíamos tenido uno a final de los 90. Entonces como que se unió a eso y de hecho la que más la gente la audiencia más constante fue de gente joven. Bueno, tienes muchas otras grandes experiencias en teatro. Esta me parecía emblemática y veo que no, Sí, no me equivoqué. Y también sí, está la televisión. Sobre todo, bueno, después en fines de los 80 trabajaste en teleseries, que fue sí. una época en que, bueno, gran parte de los actores importantes de nuestro país, todo uno iba a ver los que vimos a fines de los 80, de los 90, al teatro más underground, la memoria y todo, y después estaba todo el elenco haciendo teleseries, ¿no? Así como Alfredo Castro, Lucho Claro, Ñeco, era muy divertido. sí. Y tú hiciste algunas teleseries bastante emblemáticas, no hiciste muchas, pero justo No, hiciste, sobre todo una, que eh, es bien clave. que es bien clave, que es Los Títeres, Sí. que es considerada por muchos, entre ellos yo, como la mejor teleserie que se ha hecho en Chile en todos los tiempos. Lo hicimos varias veces, esos típicos que uno cuando trabajé de periodista hacía estos rankings, o hacía las mejores teleseries de todos los tiempos. Muchos lo siguen opinando. De hecho, si no me equivoco, Sebastián Lelio estuvo mucho tiempo tratando de hacer un remake, y esto es poco común, digamos, hacer la teleserie en película. Y tuvo problemas con los derechos No, no. ¿no? O No sea, fue. la verdad es que lo que sucedió es que justamente conocí a Sebastián porque quería hacer eso. Así. Y tenía los derechos. Ya, esa Solo parte. que en un momento determinado se demoró mucho y se metió Gloria. Y primero, o sea, antes de Gloria se metió el año del tigre, Ujú. vino el terremoto, y entonces, y ahí eh, la mujer de Bogdanovich, la Betty, eh, le dio varios derechos a Univisión. Y ahí se fueron los títeres, y Eso fue. ahí los perdió Sebastián. Los tuvo y los perdió. Entonces, Los tuvo, los pues yo me tuvo. acuerdo que durante mucho tiempo, antes de obtenerlos, tenía esta idea, con Pablo Illanes lo conversaron, me parece Así en algún es, momento Pablo era el guionista, que tenía experiencia en teleseries, y ahí tú hiciste un personaje que fue muy importante, la mala, la mala, que era en dos épocas además, ¿no? sí. Esta cosa de Que era la Gloria Munchmayer Maya. de adulta y yo la hacía de Exacto. joven. Mm. ¿Cómo fue esa experiencia específica y tu trabajo en televisión? ¿Cómo ves ahora con el tiempo el haber hecho teleseries? ¿Qué te aportó? Eh, a ver,
Es difícil porque me es difícil como contar así porque yo hice esa teleserie el año 82, estaba en segundo año de escuela de teatro, eh, una época que estábamos en plena dictadura y las escuelas de teatro y todas las universidades estaban o directamente intervenía o medianamente intervenía. Entonces, y la escuela de teatro, como se podrán imaginar, era lo más contestatario que había. Habían contestatarios y la escuela de teatro. O sea, era un lugar de guerrilla continua. Eh, entonces, que yo aceptara hacer televisión fue muy mal visto. Pero yo me había ido de mi casa y necesitaba financiar mi existencia, la universidad, todo. Entonces, era re chica y fue una oportunidad laboral que la tomé porque curiosamente, algo que no se hacía en esa época, hicieron un casting donde fuimos muchas actrices y quedé. Eh, entonces lo hice, pero fue a contrapelos porque al mismo tiempo yo seguí haciendo la escuela. No solté la escuela y todo el mundo me decía, abandona el semestre, no vas a poder. Y no la abandoné, entonces fue realmente demencial. Solo recuerdo que partí la teleserie pesando, estaba más llenita y terminé pesando 10 kilos menos. O sea, fue tal la intensidad entre la escuela y las grabaciones claro, nada, adelgacé un montón. Fue estupendo. Fue la mejor dieta que pude haber hecho. Pero independiente de eso, fue muy divertido porque yo no sabía esto de acción y corte, ¿no? O sea, acción quiere decir que los actores se ponen a hacer las cosas y corte quiere decir que se acabó, que hasta ahí llega. Entonces, yo partía antes, porque yo partía proponiendo, como se hace en el teatro, ¿no? Uno parte, sale disparando para adelante. Entonces yo hacía eso, era mi formación. Y luego me decían corte y yo seguía actuando porque encontraba que todavía teníamos que seguir haciendo, me quedaba una cosita más que proponer. Y corte, corte, corte. Y yo era, Entonces, pasó varias veces eso. Pero en televisión, aparte de teleseries, tú has hecho series. Yo creo que ahí hay un trabajo distinto, una Sí. forma distinta de hacer la televisión y nos ha hecho cualquier serie, digamos. Has estado en un par de series más o menos importantes, papeles pequeños en Joaquín Tolosa, no sé, o en otras Sí, series. claro. Pero hubo algunas que fueron bien importantes. ¿Qué puedes contar de esos trabajos? Eh, bueno, está Cárcel y Archivos del Cardenal. Eh, Dos tremendas series. Dos tremendas series, sí, que para mí también fueron re importantes. Cárcel fue muy interesante porque fue un poco un reality donde nos metimos todos en un lugar que es la ex perrera de Santiago, que es donde se filmó y donde se armó la cárcel hasta el día de hoy. Es el estudio fundamental para cualquier serie, docu o lo que sea, película, para mostrar una cárcel. Y fue súper interesante porque nos metimos ahí durante 3 meses, la primera temporada y la segunda también. Otros 4 meses creo que fueron. Eh, y fue, yo creo que una serie un poco más allá de su tiempo. De hecho, después los mexicanos hicieron, ¿cómo se llama este lugar en Turquía? Donde, ¿cómo se llama? Capadocia, gracias. Eh, Rosa, ¿cómo se llama la flor esa que pincha? Eh, bueno, Capadocia, de hecho, copia la serie y hubo una demanda y todo, Ah, que no no sabía eso. prosperó. O sea, hubo algo que sí funcionó porque Televisión Nacional era dueño de Cárcel de Mujeres y la copiaron tal cual. Entonces, claro, creo que si esa serie se hubiese hecho un poquito después, habría tenido más tiempo de exposición, más temporadas. Estaba un poco adelantada. Y Archivos del Cardenal
fue súper emocionante, una serie con una investigación impresionante sobre lo que fue la Vicaría de la Solidaridad, que hoy no se podría hacer porque el cardenal, o sea, el personaje fundamental que aparece ahí es Christian Precht, personificado por Pancho Melo en ese momento, y no el cardenal propiamente tal, ¿no? Que era el cardenal Silva Enrique. Entonces, claro, hoy día es como... Sería otra la historia. Sería otra la historia, una muy buena historia igual, ¿ah? Interesante, y que nos daría una mirada muy distinta también a eso, porque tenemos una sola mirada de pronto, y es jugada en todo caso si uno hiciera una temporada descubriendo eso, ¿no? Lo que le pasó a Cristian, o lo que Cristian hacía en esa época ya sucedía. De los abusos, estoy hablando de los abusos sexuales de Christian Precht. Que están en una investigación. Que están en una investigación y en una acusación. Y hay un libro donde es bastante claro al respecto. No es una hipótesis. Claro. A estas alturas. ¿Sientes que ese tipo de series se acerca más al cine que a la televisión típica o a las teleseries? En la forma de trabajar como actor, digamos, en este caso tú como actriz. ¿Cuál es pero permite además trabajar personajes por más tiempo? ¿Qué tiene de especial o satisfactorio hacer ese tipo de series? Yo creo que sin duda que en el mundo del audiovisual la serie es el lugar predilecto para nosotros los actores, porque la filmación es como cine, por lo tanto hay mucha rigurosidad en tanto la imagen, en tanto las situaciones, en tanto el arte de la producción, de las locaciones, de los vestuarios. Hay un cuidado muy exquisito que hace posible también que los actores entremos con otro, pisando de otra manera a la actuación, ¿no? Las teleseries tienen un tema de timing, de velocidad, que no permiten nada de esas preocupaciones. Entonces, claro, las producciones de series son más caras, son más cuidadas, y otra cosa que es rara en el audiovisual es que se ensaya. Y el ensayo es muy fundamental, se ensaya antes y durante la filmación se ensaya como en cine. No se tira la cámara, no se filma hasta que la escena se ha ensayado lo suficiente y el director siente que encontró la escena. Y eso hizo para todos nosotros que fuera muy delicado cada una de las situaciones que tuvimos que hacer. A veces, claro, después de un tiempo empieza a suceder que las haces al tiro, ¿no? Después de que ya llevas 2 meses, tienes el guión, esa es otra cosa, tienes todo el guión, no va apareciendo el guión. Cuando vas a filmar una serie tienes todos los guiones. Por lo menos ha sido mi experiencia. Y eso te permite conocer como todo el arco dramático que vas a recorrer. Y ya tienes un personaje que has venido trabajando, que ha venido madurando, o sea, ya lo conoces, ya es parte tuya. Si llevas un par de meses trabajando un personaje, ya lo has construido, sabes cómo va a reaccionar en esas situaciones, permite una forma distinta de enfrentarlo. Claro, hay un lugar para la improvisación que se produce naturalmente, porque conoces también a tus compañeros y empieza a soltarse, y eso es exquisito para la dirección y es exquisito también para el fotógrafo, para el DF de la serie, ¿no? Entonces, permite un juego que sin duda se transmite en el resultado de la serie. Archivos y Cárcel son series que tienen una producción excelente, y así lo demostró cuando las hicimos. Cuando hablemos del cine vamos a hablar de lo que significó Gloria para tu internacionalización, de encontrar nuevos espacios para trabajar en otros países. Y eso ha significado que, por ejemplo, hayas trabajado en televisión también afuera y en series de televisión importantes, en Narcos, por ejemplo.
¿Cuál ha sido esa experiencia y qué tan distinto es? Porque estamos hablando ya de otro tipo de producción, ya está Netflix metido, o esta serie HBO, y empieza como a hacer otro nivel de producción internacionales. ¿Qué ha significado para ti participar en ese tipo de proyectos? ¿Cómo ha sido su experiencia? Claro, Narcos es en Netflix, por lo tanto eso es como Hollywood, es como, no es Hollywood, pero quiero decir que tiene ilumina desde ese lugar todo lo que uno hace y todo es grandilocuente, todo, o sea, eh, la experiencia de trabajar, hay una cosa que sucede en las series, es que cada cuando son largas, cuando son de más de 6 capítulos, es que cada 2 capítulos cambia el director. Y como yo fui en los 12 de la primera, o en los 10 de la primera y en 11 de la segunda, son 12 cada vez, pero estábamos casi todos, los que no éramos protagónicos, estábamos 10 o 11. Eso me permitió a mí conocer distintas manos directorales que para mí fueron una experiencia alucinante. Trabajé con directores gringos, con directores brasileros, con un director brasilero que es poco conocido acá, que es José Padilla, pero lo que tiene, no sé si alguien vio Tropa de Elite, 1 y 2, que son extraordinarias, la 2 es mejor que la 1. Y Robocop, Y el Robocop, remake en por Hollywood. supuesto, Robocop. Bueno, ese director, que es un flaco de 1,95 m, flaco, cuando digo flaco, Pablo Schwarz es gordo, ¿no? O sea, es muy flaco, encantador, loco como una escopeta y que trabaja con una velocidad que uno tiene que ir corriendo, pero genera un clima en el set tremendamente hilarante. Entonces, todas las escenas con él eran muy divertidas. Y luego tuve otro brasilero que es Fernando, Mire, no, eh, Loading, ¿ah? Ya viene. Está bajando la información. eh, ya va a venir, un director mucho más tranquilo que ensayaba sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Todas las escenas, todos los días. Lo que para mí fue exquisito porque encontré cosas que si no las ensayo, obviamente que no las encuentra. Y él dejaba que los personajes secundarios tuviéramos mucho vuelo y que hiciéramos muchas fiestas alrededor del protagónico, haciendo que el protagónico también entrara en un universo más rico de realidad, ¿no? Y eso es impagable. Eh, y así, la verdad es que fue una experiencia, Narcos para mí fue, o sea, me quedó aquí y mantengo una relación con muchos de ellos, con el protagonista, por supuesto, Wagner Moura, con quien todavía nos escribimos constantemente, estamos informándonos en qué está él, en qué estoy yo, eh, con varios de ellos, incluso por esa experiencia, una de las actrices con quien establé mucha amistad, Gabriela de la Garza, me invitó después a dirigir una obra de teatro a México, a la que fui, dirigí, lo pasamos increíble, hasta el día de hoy la dan. Están girando por México con esa obra. buenísimo. Un ejercicio así más lúdico. ¿Alguna serie de las que hayas visto en el último tiempo, Netflix o algo que te gustaría participar, ya que estuviste en una serie? ¿En qué serie te gustaría estar, que te invitaran? ¿En cuál participaría? Eh, Creo que en cualquiera serie inglesa. Me gustaría mucho, me gustó mucho River, eh, que es una serie chiquitita. Si tienen Netflix, si tienen la oportunidad de verla, es una serie de 6 capítulos que Impresionante. Sí, policial, pero que después te das cuenta que lo policial es la excusa para hablar de temas dramáticos, humanos, familiares. cualquier capítulo de Fargo, me gustaría estar en cualquier capítulo, aunque me destrozaran con una cuchara y me partieran en pedazos con una cuchara, cosa que me duela mucho. Participaría solo por la diversión
porque yo creo que esos actores se deben reír haciendo esa serie, por Dios que la deben disfrutar. Sí, creo que me gustaría estar cualquier inglesa y así ahora me gustaría estar en una que no está en Chile, pero espero que llegue luego, una que se llama Arde Madrid, porque el director, que es Paco León, es un actor español demente, y las personas dementes siempre hacen cosas demenciales, y que sé que está muy interesante lo que está haciendo. Me gustaría mucho trabajar con él, es un tipo muy gracioso. Vamos al cine. Vamos a decir. ¿Cómo sentiste tú que fue tu ingreso al cine? ¿Partiste con papeles como de elenco, de secundario, como se dice, en obras basadas en textos literarios, no en Tres noches de un sábado, La Remolienda, y después ha ido participando en más películas, cada vez incluso ahora con directores más jóvenes? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo te has sentido tú entrando al cine chileno y el lugar que sientes que ocupas hoy día, obviamente, tras la importancia de haber hecho Gloria? Ha sido un poco casual, para nada buscado. En realidad, lo único que he buscado ardientemente ha sido el teatro. Es lo único que ha sido como un norte claro para mí y fundamental. Más que nada, te diría, en mi vida. Y el cine fue algo que sucedió como por casualidad entre ensayos y cosas. Cuando trabajé con Joaquín Eizaguirre en La Remolienda y en Tres noches de un sábado, para mí fue como la extensión de un ensayo. No sentí necesariamente que estaba haciendo tanto cine, aunque en La Remolienda sí, porque fue un trabajo mucho más dedicado, no es que fuera menos dedicado, pero Tres noches de un sábado era una película para televisión, sí, que después Joaco la estrenó en cine, pero hicimos un trabajo para televisión. Y en cambio La Remolienda tuvo un trabajo más dedicado, más va a hacer película, ¿no? Y después después hice un par de cositas chiquititas, pero estaba en otra yo. Y cuando llega Gloria, lo sentí un poco natural. Tuve mucho tiempo de ensayos con Sebastián, o él le decía ensayo, yo básicamente sentía que me juntaba con él a conversar y leíamos una y otra vez un guión que no era un guión, era una especie de argumento de lo que iba a tratarse la película, y hablábamos de cosas. Y leíamos poesía y nos intercambiábamos músicas y novelas y salíamos a caminar por Santiago, íbamos al cine a tomarnos un trago. Yo conocía a su madre, él conocía a la mía y a su mujer y coreografiábamos escenas. Entonces fueron como 2 meses y medio de trabajo, en donde entre medio renuncié, dije yo no la voy a hacer esta película porque había una escena de desnudo, y yo dije, pero llama a una actriz que tenga la capacidad, o pone una doble de cuerpo, pero a mí no, yo en pelota no. Y entonces fue como naturalmente llegué a filmar. No sentí nunca, ni nunca lo siento en realidad, ningún como sobresalto. ¿Podría hacer esto? Tal vez el único momento que me preocupó un poco fue cuando salté en Benji, que dije, aquí podría perder la vida por hacer un salto pelotudo para que el director se dé un gustito, y porque no me va a ver la cámara. Yo sabía que estaba en la Plaza Egaña y el salto lo hice en Peñalolén arriba, entonces la distancia era imposible que me tomara. Es un decir, no estaba en Plaza Egaña, pero estaba lejos, porque cuando uno salta en esos saltos hay un radio de seguridad en donde hay una serie de personas que tienen que estar atentas,
por si el elástico se vence y uno da contra el suelo, ¿no? Entonces, que era lo único que yo tocaba el elástico y hacía así. Estará bueno. Sí, no, además que quién sabe, ¿no? A lo mejor es muy poco el peso para el elástico y me hace ir de vuelta inmediatamente contra el palo, qué sé yo. O sea, tuviste tu susto en ese momento. Sí, porque estaba haciendo una estupidez. Por una toma. Porque no había posibilidad de hacer dos, era una toma y listo. ¿Te imagináis que la deja fuera después en el montaje? Sí, no, eso yo le dije, la hago si la dejáis dentro. Ya. Pero él se tiró primero. Ah, Él se tiró mira. primero y cuando lo vi salir, yo dije, la cara que tenía estaba completamente desorbitado, con los ojos salidos, despeinado, desordenado, como que lo habían, no sé, había pasado como un huracán arriba. Pero de te él. dijo, oh, es súper rico. Así como- No, nada, no me dijo nada. Me dijo si no quería hacerlo. Me dijo eso y me subí. Po. Claro. ¿Esperabas? Bueno, esta es la típica pregunta pelotuda que hacen los periodistas, porque cuando uno hace algo nunca espera nada, ¿no? Como la expectativa. Te imaginabas que te iba a ganar un premio, pero ¿sentiste en algún momento que Gloria era algo especial, que había algo ahí que podía conectar, que más allá de los festivales, los premios? ¿En qué momento te hizo clic, Gloria? No, yo estaba segura que la historia de una señora que va a bailar sola y que tiene un amante que la deja cada 2 minutos, es una historia muy fome, dije yo. Yo le decía a él, esto es muy fome. Y cuando la vi, de hecho, yo vi cuando uno hace una película y tiene un rol importante, los directores le ofrecen a una gentilmente que uno vea lo que se llama un copión. El copión es la segunda o tercera versión de la película, ¿no? Que le falta mucho, no tiene todo el sonido, no es el color de la película, porque se corrige color, se corrige sonido, se corrigen los textos, salen personajes, se vuelven a entrar escenas, etcétera. Pasan muchas cosas en la edición de una película. Ahí se arman realmente las películas. Entonces, yo vi el segundo copión y dije, oh Dios. De hecho, concursó acá en Sanfic al Work in Progress, ¿no? Y no ganamos, po. No ganamos. Concursamos en octubre, no ganamos nada. Y yo casi me muero cuando la vi. Quedé así. Dije, pero qué horror de película que hicimos. En fin. Y así se lo transmití lo más polite que pude, lo más elegante que pude, con las palabras que trataba mi cabecita de encontrar a Sebastián, que me llamó desde Alemania, porque ya vivía en Alemania y ahí la estaba montando. Y yo le decía, bueno, a ver, mira, tal vez si me sacas un poquito de delante y dejas que las otras historias ocurran, porque no dejas que nadie hable, sino que la única que estoy hablando soy yo todo el rato, es una lata, le decía, es una lata. Saca todo eso, es una latera esa señora. No, me cortó, se enojó, me cortó, dijo, te llamo otro día. ¿Y hubo algún momento en que viste a Gloria, te olvidaste de ti, viste algo distinto o fue cuando ya viste la reacción del resto de la gente, cuando viste cómo afectaba al público en el estreno? Filmando sí, porque siempre hay un momento en que, o sea, es así, entro y una vez que entré estoy y no tengo más preguntas que hacer, simplemente estoy y ese periodo yo paré de hacer todo lo que estaba haciendo para dedicarme solo al rodaje. Entonces, mientras estuve, claro, uno filma con una sensación de la película y luego cuando la ve es otra película, porque además cortan, salen personajes, salen escenas que uno se la jugó tanto porque estuvieron, ¿no? Uno filma como 6 horas como de película, como para que se hagan una idea, en general. Entre 5 y 6 horas es el material que tiene un director, pero la película que uno ve es de 1 hora 40 más o menos, entonces evidentemente que el corte es importante, ¿no? Y cómo eso se pega.
Entonces, claro, hasta que no la vi en Berlín. Pero en Berlín también todo me sorprendía, ¿no? O sea, la gente se reía en parte, era un público alemán, y me sorprendía que la gente se riera en tantas partes y aunque estaba nerviosa, pero no tanto. El Sebastián estaba tan nervioso, tan nervioso, tan nervioso que me hablaba toda la película, entonces no la vi tanto, porque me hablaba. Me imagino que igual para ti fue una sorpresa si tu imagen de la película, tu visionado previo y todo, no había, Sí, no, claro. que te dijeran que vamos en selección oficial de Berlín, tú dijiste, estos alemanes están locos, no se equivocaron, ¿qué película vieron? Pensé que había bajado la categoría del festival. Dije, ya no es tan bueno el festival. Claro. Yo estaba ensayando una obra acá en Santiago, estaba como loca, era una obra inmensa, y estaba en otra. Hay aquí un actor que trabajó conmigo en esa obra, entonces estaba como loca realmente. Entonces cuando me dijeron, me pareció increíble, ganamos el Sebastián en el trabajo en progreso, dije, en obra en progreso, dije, hoy, qué increíble. Y a las 2 semanas me llama y me dice, bueno, quedamos en Berlín, en el categoría oficial. Y yo dije, Berlín ya no es tan bueno. Entonces pensé, porque yo había visto algo que no sabía por qué la iban a valorar. Yo de festivales no sabía nada, lo único que sabía que existía Cannes, Berlín y Venecia. Y para los actores, ganar, por lo menos en mi generación, ganar Berlín era el máximo galardón que podías tener en tu vida. Entonces nunca siquiera se me ocurrió o tuve como una esperanza, nunca. Podríamos ganar algo. Así No, como... no, yo pensé que Sebastián se lo iba a ganar, porque realmente es un público, los alemanes son increíbles. O sea, la gente te para en la calle, te habla, la ciudad entera se vuelve loca. Con 15 grados bajo cero, la gente camina por la calle y te habla, te conversa, te dicen cosas. Y a Sebastián lo tenían loco. A mí también me saludaron muchísimo. Pero estuve muy poco en la calle porque una vez que estrenamos, esto fue una locura. ¿Tú estabas allá? No, pero No. me acuerdo que se sabía mucho del... Que fue una locura. O sea, yo me iba a quedar 3 días, me quedé una semana dando Y entrevistas. desde el principio había la sensación, por lo menos a nivel de prensa, digamos, lo llegaba de allá, de que era una película que tenía una proyección, que tenía posibilidades de ganar. O sea, las críticas que llegaban de afuera eran impresionantes, digamos, y tu personaje y tu actuación, y era como que explotó. Y fue una película que estuvo al principio. Muchas veces en los festivales de cine, las películas que se estrenan en los primeros días pueden llamar la atención, pero van como debilitándose hacia el final del festival, que duran más de una semana, y por lo general se habla más de las últimas, y es raro que una película que le va muy bien al principio se siga hablando todo el festival y dura hasta el final como favorita, y esta fue uno de esos casos, entonces fue muy, muy llamativo. Además, en un periodo donde las películas chilenas solían tener una presencia importante, o sea, estábamos en un periodo distinto a como había sido antiguamente en Chile, de que había habido ya varias películas chilenas que habían dado que hablar en Berlín, no sé, el mismo Pablo con Tony Manero primero, y luego en Cannes, y después Postmortem, y Alfredo Castro, y, como nunca antes el cine chileno en los festivales que iba, y no una misma película, sino que muchas películas estaban, entonces como que había un interés distinto, y esta fue de las que reventó. Claro. Bueno, no por nada, finalmente después vuelve a ir con otra película, vuelve a quedar seleccionado en Berlín, vuelve a impresionar, vuelve a destacarse la actriz, y ahora gana el Oscar, y tenemos a Sebastián haciendo películas en Europa y en Estados Unidos. De hecho, ahora se estrena el remake de Gloria. Así es. ¿Le dijiste si Julianne Moore se había tirado en el Benji? Dijo porque, Sí, se tiró. Eso. Vi la escena. ¿Pero no has visto la película todavía? No he visto la película. Va a ser divertido eso Sí, ver. de hecho me mandaron como unos frames, unos cuadritos de la película y unas tomas, y pensé que me estaban enviando fotos de cuando yo la había hecho. Entonces pensé que era una foto mía y me vi y dije, ¿en qué momento? Qué rara la toma, dije yo, qué distinta a lo que hice. Entonces me acordaba perfecto de la escena.
Entonces dije, y yo tenía puesto algo rosado. Dije, ¿rosado? ¿Usé rosado? Estoy segura que no. Es como que eso, porque me habría opuesto tenazmente a que fuera rosado. ¿Te Entonces, habías acordado la discusión? sí, no, claro, había puesto en discusión la polerita. Pero pensé que era yo. Hasta que de repente me di cuenta que me parecía raro como una gran angular, tan larga las piernas. Obvio, era la Julianne Moore. Si no han visto el tráiler de Gloria, el remake que se estrenó en el Festival de Montreal, es impresionante la similitud de los planos. O sea, si ustedes ven el tráiler, porque lo único que hemos visto, los que hemos visto la película en el festival, es ciertos planos, los colores, parece que estuviera filmada en Chile. O sea, pocas veces un remake, aunque esté hecho en Estados Unidos con una estrella internacional, se parece tanto al original. Es curioso, como opción además, porque muchas veces los directores tratan, sobre todo si es el mismo director el que hace la película, de que sea muy distinta, ¿no? Pero por lo menos, de hecho yo pensé que habían ocupado el mismo director de foto. No, sí me di cuenta, de hecho es otro. Pero es como el look de la película. Bueno, además que es divertido que la canción exista en inglés. Entonces el tema principal es Gloria, pero en versión de Laura Branigan. Va a ser muy interesante ver esa... Que la hizo muy famosa también. Sí, claro. Claro que sí, la canción. Y ella vino a Chile, cantó en el Festival de Viña y era la canción Gloria, que está en la película Flashdance, si no me equivoco, en el soundtrack. A ganar un premio de esa magnitud, de hecho, la única otra actriz que tenía un premio de ese nivel era Gloria Muchmayer, curiosamente, el misma personaje, la misma teleserie, son los dos únicos premios. Y me la encontré, yo estaba en Venecia cuando ella ganó. ¿En serio? Me la encontré en la calle, te prometo. Gloria Muchmayer ganó el premio a Mejor Actriz, la Copa Volpi, en el Festival de Venecia por La Luna del Espejo. Son las únicas dos actrices chilenas que han ganado premio a Mejor Actriz en un festival categoría A, que son Cannes, Venecia y Berlín. Solo una trivia, como estaba en Venecia y escucho en la noche que gana, no existían los celulares, esto estoy hablando del año 91. 90, el 90. Pues sí, Luna del Espejo 90. Sí, la Luna del Espejo en el 90. Y entonces llamé al hotel y me contesta ella, llamé a su pieza y fui la primera persona que la llamó. Y cuando gané en Gloria, me subo a un ascensor y venía con mi teléfono y dije, bueno, aquí que me salga lo que me salga, el roaming, voy a conectarme con Chile porque me va a llamar mi familia. Y pongo y es la Gloria. Salgo del ascensor, ¡trum! Suena el teléfono, aló, y es la Gloria que me dice... ¿En serio? Quiero wow. estar contigo en este momento. Le dije, eres la primera persona. Me dice, no te creo. Mira, esas son coincidencias. Mira, cerramos el círculo. ¿No lo habías contado esto? Yo no lo había leído. Primera vez Mira, que lo cuento. Qué bonita historia. Sí, es que como lo contaste lo del Volpi, me acordé que fui la primera persona que la llamó y que ella me llamó a mí. Bueno, obviamente el premio es importantísimo. Proyecta una carrera que tú no necesariamente pensabas tener. Tú no te perfilas como una actriz de cine, lo tuyo es el teatro, dijiste que entraste al cine por casualidad. Haces tu primer protagónico y, sí, ¿no? Primer protagónico, sí. Que además siempre dijo Sebastián que lo hizo pensando en ti. O sea, la película está escrita pensando en ti como protagonista. Y surge esta posibilidad y te surgen posibilidades de seguir actuando, porque... A Gloria no la llamaron de otros países en ese momento, quizás sí, no lo sabemos, no hizo otras películas fuera, era otro tiempo. Hoy día está todo más internacional, claro. y en muy poco tiempo has hecho películas en Estados Unidos, series en otros países, películas en Argentina. ¿Cómo ha sido esa experiencia, esas puertas que se abrieron a nivel tuyo? Me imagino que no estás buscando hacer carrera en Hollywood, pero sí conocer otras realidades, otros mundos, otro horizonte de trabajo. Sí, ha sido inesperado e impensado. Nada de lo que ha sucedido siquiera me lo planteé. No estaban dentro de mis expectativas, ¿no? Y bueno, y las experiencias afuera, cada una ha sido una historia en sí, pero
tal vez podría decir como raya para la suma, es que el cine independiente es igual en todas partes, si se haga en Estados Unidos o se haga en Chile o en Europa. Es igual en el sentido de que tal vez la única diferencia es que en Estados Unidos, si tú pones plata como persona natural en una película, tienes muchos beneficios. Eso no existe acá. Aquí tienes que ser instituciones, ¿me entiendes? Y es muy raro que personas naturales pongan plata, ¿no? Tal vez Martín Cárcamo es el único que le pone plata a Sebastián Lelio. Pero porque son amigos de la infancia y a Martín le interesa la producción de cine. Pero es muy raro, muy difícil que el mundo privado en Chile se meta al tema de producción de cine. Y eso, en cambio, afuera es súper común, súper común. O sea, en Argentina, en España y en Estados Unidos. Es muy común que gente, millonarios que tienen muchos, les interese de verdad hacer películas pequeñas que cuenten historias, que les hacen sentido y ponen plata, y no poca. Esa te diría que es la única diferencia, porque bueno, los argentinos como nosotros, en cambio, estamos supeditados a la concursabilidad de los fondos. No hay más alternativa, a no ser que yo creo que hoy día para Pablo Larraín, para Sebastián Lelio, la situación cambió un poquito y es más fácil hacer coproducciones que también ha cambiado para todos. Yo creo que ahí hay un cambio como todo el tema digital, la digitalización de la producción cinematográfica hizo que todo cambiara en los últimos 15 años, brutalmente, ¿no? Democratizó la posibilidad de hacer cine, o sea, ahora cualquier persona puede agarrar una camarita y hacer una película y montarla en su casa. No sé si puede pagar a los actores, si puede pagar la producción, pero más o menos si lo hace con los amigos puede hacerlo, ¿no? Así se hizo La Bruja Blair. Bueno, así partió Matías Vice y el propio Sebastián La con Sagrada Familia. Que la filmó en 3 días, ¿no? 3 días continuos, mañana, tarde y noche. Entonces, creo que todo lo que ha pasado desde, por ejemplo, tú dices que la Gloria no logró internacionalizar su carrera porque ella estrenó en una época que se usaba cinta. O sea, se trasladaban tarros, ¿me entiendes? La Luna del Espejo estuvo como 5 o 6 años en producción, de hecho. Exacto. Entonces, en cambio uno hace una película, hizo una película ahora en agosto en Argentina y probablemente va a estar en los cines en mayo del próximo año. Entonces, es así. Va muy rápido y llega muy rápido a mucha gente y se logra hoy día crear redes donde antes podían entrar pocos, ahora pueden entrar muchos. No es para todos todavía, requiere mucho esfuerzo, de gente incansable a ratos y bueno, pero se sucede y se sigue haciendo. De las cosas que estás haciendo en el último tiempo, yo sé que tienes por lo menos 2 películas. Hay una que se estrenó en Sanfix, hay otras 2 películas chilenas que ya está filmada o grabada, y una en Argentina. Tienes varios proyectos. Cuéntanos algunos de esos. A ver, de las 2 que filmé en Chile, hay una que filmé el 2017, que dirigió un dramaturgo chileno que hizo una versión de Medea hace muchos años y ahora la transformó en una película y la filmamos en Copiapó. Él es de ahí. Y bueno, se la protagoniza Mirai Lobos, ahí está Guilherme Sepúlveda, el Michael Silva, y Alfredo Castro y yo, y la Paola Latus. Y
Y esperamos que eso vea la luz pronto. Ya terminó toda la postproducción. Creo que comenzó su camino por los festivales. Una película loquísima, muy interesante. ¿Es muy Alejandro interesante. Moreno? Sí, El Chato. Su primera película. Y después hice otra película con Jorge Riquelme, que es una El película director de Camaleón. de Camaleón, exacto. Que ahora está en esta página de películas chilenas que se llama otras, no, Onda Media. Onda Media. Onda eso, Media. Onda Media. Películas chilenas gratuitas. Ondamedia.cl pueden ver muchas películas chilenas en Online, internet, gratuitas. online y gratuitas. Sin estar violando los derechos. Porque me imagino que Exacto. ninguno de los que está acá se mete a esas páginas donde se ven películas a la mala. No, esta es legal y gratis. Y hay muy buenas películas ahí. Y Jorge, filmamos ahora una película que era bastante coral, con Gastón Salgado, Millaray Lobos otra vez, Alfredo Castro, Consuelo Muñoz y el Andrew Baxter, el de Mala Junta, y quien les habla. Esa la filmamos en Calbuco. Que también es como un thriller, es algo así, suspenso. Es una película sobre el abuso, sobre abuso sexual. Una familia que se va a un fin de semana a una casa que está bastante a mal traer, pero invitan a los padres o suegros de él que tienen la plata para arreglar la casa. Entonces lo invitan para proponerles el negocio. Y nada, todo se va a la cresta. Todo es un desastre. Una película bien, muy entretenida. La filmamos también sin guión, con una idea central, y cada día era una aventura. Cada día era, bueno, hoy día filmamos esto, filmamos lo otro, y en fin, no sé cómo la hicimos, pero la hicimos. ¿Algún otro proyecto a futuro de lo que tienes para adelante? ¿Algo más fuera de Chile? Me voy a Londres pasado mañana a recibir un premio en la escuela, en la Royal School, la Royal Central School de actuación en cine, que depende de la Universidad de Londres. Me da un reconocimiento honorario. Mira. Es como si me hubiera graduado de ahí, ¿no? Así que voy ahí a una intensidad de actividades durante la próxima semana, que parten el domingo. Terminaré, creo que termino el miércoles, y de ahí me quedan un par de días. Me doy una vueltita en el Hyde Park congelado y me vuelvo. Tengo proyectos, pero no puedo hablar todavía de los proyectos. Están ahí cocinándose. Bueno. Pero hay proyectos lindos. Sí puedo decir que está, por supuesto, la película de Gabriela Mistral, que es una película que ha sido trabajada largamente, que partió escribiendo Pablo Paredes y terminó Alejandro Fernández escribiéndola, o en conjunto, creo. Y una película que escribió Moisés Sepúlveda, que es una película sobre la estafa de la Polar, que se llamaba Llegar y Llevar. No sé todavía si sigue llamándose así. Una película muy interesante porque está desde el punto de vista de la única mujer que pertenecía al directorio de esa empresa. Y ahí están, la única mujer era Isabel Fará, que es una chilena descendiente de palestino, y ahí corre toda la chilenidad entre machismo, racismo, etcétera. Ah, mira, y esos son dos proyectos que están ahí esperando Están, su financiamiento. Están esperando financiamiento, son coproducciones todos. Estamos esperando fondos concursables, estamos
atentos si alguno de ustedes quiere cooperar. Un millonario tipo los norteamericanos que ponga por el cine. Y Domeneo también, que estoy los invito a todos, en enero en el GAM, un monólogo de un alemán, de Roland Schimmelfennig. Es un monólogo que dirigió Manuel Infante y comparto escenario con Diego Noguera, que es el músico que opera las infinitas máquinas, es músico electrónico, entonces tiene muchas maquinitas donde me cambia el ritmo de la voz, el timbre de la voz, y jugamos y cantamos y contamos una historia muy interesante. Los invito. Parte del Teatro Amil. Parte de Santiago Amil y luego seguimos con temporada en lo mejor del GAM hasta finales de enero. Perfecto. Bueno, que vamos a dejar la posibilidad de que el que quiera pueda hacer alguna pregunta. Ahí tenemos tenemos el micrófono a mano. Allá, por allá hay un... Dos. Antes de nada, yo quisiera felicitarle, darle las gracias por dar los tantos premios y también agradecerle todo en vida, porque yo creo que en vida hay que reconocer a los artistas chilenos, porque que cuando se mueren, que era muy bueno, que era acá, y ¿cómo se llama? Y también eso, reconocer, porque siempre viene gente extranjera y dicen que los artistas bueno, nuestras montañas, el sur. Entonces yo, como soy una persona de aquí común y corriente, me hago teatro popular, pero muy en la calle, entre Paul. Entonces yo te deseo mucha suerte, que Dios te bendiga y muchas gracias por darnos tanta alegría y reconocer que los artistas, nosotros tenemos mucha gente valiosa en este país, pero nosotros, igual que murió Lucho Gatica, le hicieron homenaje, pero yo creo que en vida hay que decirle a la gente que uno las quiere, las ama y agradecerles, darnos alegría, porque yo siempre he dicho que para mí ni la política ni la religión, lo único que a nosotros lo va a ampliar el conocimiento, ver teatro, ver cine, el libro, eso lo va a ampliar nuestro conocimiento. Y otra cosa que hay en este tiempo, hay muchas cosas gratis de ir a ver cine, teatro, no como el tiempo mío. Entonces yo te felicito, pues yo he visto obras tuyas, la del zoológico, esa muy linda que leyeron ahí, también te agradezco y bueno, y que Dios te bendiga y mucho éxito y agradecer y darle felicidades porque hay que valorizar lo nuestro. Eso digo yo nomás. Felicidades. Muchas gracias, igualmente. Muy amable. Muchas gracias. Ahí hay otra pregunta. Hola. Quería preguntarte un poco si dentro de tu proceso teatral, ¿cuáles son las obras a las que más cariño le tienes? Y quería preguntarte en especial por el proceso de la mantis religiosa y un poco puntualmente sobre la dramaturgia de Alejandro, la puesta en escena, qué lugar ocupó cada cual. Eso. Gracias por la pregunta. Hace tiempo que no me preguntaban por La Mantis, que es una obra que quiero mucho. Un montaje que disfruté mucho de hacerlo, además. Hace mucho tiempo que aprendí que una vez que toma un texto, el texto es lo que es. Y esta vez, sobre todo cuando el dramaturgo está vivo, si está muerto y es un texto antiguo o es un clásico, creo que uno puede reversionar algunas cosas. Se pueden reversionar y se pueden conversar, pero cuando el autor está vivo, tiendo a montar el texto como es. Y esa fue como la premisa que me puse con La Mantis, de dirigir la obra en toda su extensión, de punta a cabo, no le saqué ni una coma. Le pasé el texto a Alejandro y le dije, Alejandro, ¿quieres corregir algo de tu texto? Y él corrigió algunas cosas que tenían que ver como con la actualización del lenguaje, más que nada. Y fue súper interesante para nosotros el proceso. Yo cambié los géneros de los personajes
Eran 3 mujeres que esperaban a un chico y los cambié y hice que las 2 hermanas grandes fueran le hicieran 2 hombres y la hermana chica la hiciera una mujer que mide 1,90 m y que parecía un travesti, la verdad. Y el hombre que las visitaba era un chico más bien fino, delgadito, no era un bombazo sexy, ¿no? Entonces, eso hizo que una dramaturgia que ya tiene una historia, que está vinculada a una época específica, tuviera como una puesta en el día, que era lo que yo quería, sin cambiar el texto, ponerla al día, que hiciera sintonía con lo que pasaba hoy día. Esa obra la montamos hace 8 años, tal vez, 2010, 2011, sí. Entonces, no nos fue tan bien, nos fue muy bien de críticas, pero no nos fue tan bien de público. Pero fue súper interesante el proceso y para Alejandro también, yo creo, ver una posibilidad de un texto que su obra estaba sin cortar ni una palabra, pero que estaba dicha desde otro lugar y desde otra manera. Y eso para mí fue interesante porque además La Mantis es una comedia horrorosa, pero es comedia. Entonces quería como sacarle punta a ese lápiz, que se viera claramente la brutalidad del texto de estas hermanas especies de cuervos, del lugar también me interesaba mucho, esta casa que es en Talcahuano, que hoy día Talcahuano no es ni siquiera un lugar ya, como que es parte de Concepción, ¿no? Si uno va para allá está unido, de hecho, están pegados. Entonces, en esa época no, Talcahuano era un puerto concretísimo. Entonces, y justo me tocó hacer esa obra el año del terremoto, fue el 2010. Entonces, metimos y uno veía que justamente en esa zona, uno veía que los autos, los barcos habían llegado hasta las casas y se habían metido adentro de las casas. Y eso hicimos, metimos un barco adentro de la casa y era un lugar muy activo ese barco, donde pasaban muchas cosas. Fue una súper aventura, lo pasamos súper bien. Quiero mucho esa obra. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Quieren hacer? Aprovechar. Tenemos a Paulina acá. Hola, Paulina. Hola. Tú mencionaste en tu entrevista que, o me dio la impresión de que dijiste que el movimiento feminista era como que iba y venía, digamos, a través del tiempo. ¿Tú crees que hoy día están dadas las condiciones como para que esto se mantenga en el tiempo, ya no siga siendo así como que va y viene? Yo soy una pesimista empedernida. Yo siempre creo que nada va a resultar. No creo que, o sea, más bien, temo que en estos tiempos en que Trump está organizando el universo, en que Bolsonaro está organizando América, en que la extrema posición política rígida está instalada en el mundo. Me temo que las mujeres, aunque tenemos mucho que decir ahí, tenemos pocas posibilidades realmente de cambiarlo. Mientras no sean iniciativas públicas, no sean políticas públicas, inclusive con ellas, con políticas públicas, con leyes que
que amenazan con las penas del infierno, así todos nos matan igual, nos violan igual. Es muy difícil que cambie. El otro día volvía de Valparaíso a Santiago con unos amigos gringos, súper modernos, súper pro, ¿no? Veníamos conversando y me cuentan que van a una reunión y que en la reunión llega esta amiga de ellos. Ellos dos trabajan en diseño y llega una amiga voluptuosa, muy voluptuosa, que va a las comidas que ellos suelen tener, que siempre va súper exótica la manera de vestirse. Y llegan a la reunión y ella está vestida exóticamente para la reunión. Llego ya y, no, imagínate, la desacreditamos de una. Dejamos de creerle lo que decía. Y yo digo, ¿por qué? No, es que estaba con una blusa transparente, entonces cuando ella dice permiso porque estaba hablando embaladísima, y entonces decidió servirse un vaso de agua y se le vio el escote. Y yo dije, ¿por qué no debía tener escote? No, por supuesto, es que las mujeres tenemos escote, le digo yo. En general tenemos escote. Entonces me dice, sí, claro, pero las mujeres no deberían ir a las reuniones vestidas así. Y yo le digo, cuéntame tú cómo deberíamos ir las mujeres a las reuniones, porque quisiera saber yo qué piensan los hombres de cómo debemos vestirnos para esta ocasión o para la otra. Silencio mortal, porque eran íntimos amigos nuestros hasta ahí. Me dijo, veo que no puedo discutir contigo. Le digo, no, porque de verdad, pregunto yo, ¿cuál es la formalidad que entiendo que porque yo pregunté, ¿estaba vestida, estaba sucia, estaba mal vestida, no correspondía como el tipo de vestuario a qué? Me dijo, porque es una reunión de trabajo, pero estaba bien vestida, sí, pero era transparente la ropa. Entonces, creo que no tenemos para cuándo, honestamente. O sea, ahí yo dije, no tenemos para cuándo. Esto es un gran impulso, es maravilloso, pero la dura, a las mujeres nos pagan menos en cine que a los hombres. Así protagonice yo la película, a mí me pagan menos que a mi compañero. Así protagonice la Claire Foy, que es una actriz estupenda inglesa, extraordinaria, que hizo una serie que se llama La Reina, que está actuada por ella, The Crown, no, La Corona, The Crown, está en Netflix. Es una actriz extraordinaria, soberbia, y tiene a su partner, que es un actor, que es buen actor, pero no como ella, no tiene el nivel de ella. Y ella le pagaban 30% menos que él. Y ella era la protagonista. No tenemos para cuándo. La Claire Foy, o sea, es la actriz del momento en Inglaterra. Entonces, mientras sucedan eso, mientras los hombres nos sigan diciendo cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que andar, dónde podemos entrar, dónde no podemos entrar, dónde tenemos que salir, a qué hora tenemos que llegar, mientras todavía suceda eso, mientras los hombres no hagan un cambio fundamental desde arriba. Por eso puse el ejemplo de Trump, desde arriba. Me temo que esto va a seguir siendo una montaña rusa con altos, muy altos, como el que estamos viviendo en este momento, y bajos. Que le temo al bajo porque este es muy alto. Una última pregunta. Paulina Alejandra Pizagnik decía que la lectura, la poesía, yo creo que el arte, tu trabajo sana. Y una de las cosas que es común darse cuenta en los movimientos feministas, que las mujeres que han sido muertas o han sido pasadas a llevar es porque no han tenido voz o no han podido sacar la voz. Que es un poco lo que a mí me pasó, me aconteció que cuando vi Gloria, cuando la dieron en el cine, yo no me sentía Gloria porque tenía una edad X. Entonces,
Pero después un día la vi, pasado los 40, y vi Gloria, y después me encontré contigo en el cine y fui una loca porque dije, me encantó tu trabajo, porque yo me vi como Gloria. Y dije, qué increíble, esto que tú dices fome, uno dice, la vida que tengo es opaca, fome, que no sé. Pero en realidad puede ser bella y puede ser contada y puede ser valiosa para otras mujeres. Y fíjate que yo este año me he preguntado qué es ser mujer y qué significa. Y me lo he preguntado en otros colectivos de mujeres y me he dado cuenta que las mujeres cuando pueden hablar, pueden compartir sus experiencias y pueden hacer sus propias co-creaciones o en este caso dejar que ellas puedan hacerse ver por otros es súper valioso. Entonces, cuando nosotros nos vemos en tu trabajo, por ejemplo, y en todas estas cosas que nos relatan, nos da fuerza para hacer cosas mejores cada día para las que vienen. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuál sería el mejor consejo que te han dado a ti como mujer y cuál sería el mejor consejo que tú le podrías dar a las mujeres que vienen? Gracias. Antes que nada, te cuento que hice una película con los textos de la Pizarnik de José Luis Torres Leiva, una película que se llama Mujeres soñaron caballos, que también se hizo una obra de teatro, pero aquí en Chile hicimos una película loquísima. Torres Leiva es un genio underground del cine chileno. Si algún día tienen la posibilidad, creo que en Onda Media está una de sus películas. Es una película que filmamos en un departamento un día completo y donde él me tomaba fotos Polaroid y después eso lo filmó. Las fotos las filmó y tiene es una película insólita, una especie de stop motion, y luego todo el sonido, todos los textos los grabamos después. Y así conocí a la Alejandra Pizarnik, pero eso lo contaba. El mejor consejo que me han dado: levanta la bandera de las tontas, que llegarás lejos. Yo creo que mujeres y hombres unidos jamás serán vencidos, eso creo. Ese es el consejo que daría. Sí, bueno, queremos una vez más agradecer a todos ustedes por habernos acompañado, por haber compartido y estar con nosotros, pero por supuesto, obviamente, agradecer a Pali por haber venido también y haber compartido esta conversación donde uno va escuchando experiencias y también otros consejos útiles para la vida cotidiana. ¿Ah? Así que por favor un aplauso y muchas gracias también por haber estado. Gracias, Paulina. Muchas gracias.